El padre no. Padre no se acuerda. No, ¿De qué año estamos hablando más o menos cuando él se fue a hacer eso? Por allá como por el 55, creo que 50. Antes de que se fuera a Morelos. Sí, eso fue antes. ¿Y cuánto tiempo se pasó allí trabajando él? Pues no sé, porque ya en el 60 también ya estuvo, o sea, casi como el 58 ha de haber ido casi a Morelos a lo mejor, porque en el 60 fue cuando ya empezó aquí con la gente, que un licenciado de Querétaro le dio trabajo de hacer piso, ¿no? Hacer piso, de hacer losa y eso que es lo que le nombran la 40. No es el adoquín es otra cosa. Adoquín también hacían adoquín en el 2040, pero hacían losa, hacían de todo. Entonces, y de la hexagonal, hexagonal que la conoce también. Entonces, eso hacían todo eso. Y ya Pero sí terminó el trabajo de la fachada del Templo de la Cruz. Sí, pues ya de cuando terminaron de allí. Su maestro de ella se llamaba José Salinas. Él es el que los traía a su cargo. Él es el que los traía allí a su cargo. ¿Y de dónde sería ese maestro? No tiene idea. Me parece que, no sé si era, creo que de Saldarriaga, creo. De ahí cerquita. ¿Y la cantera de dónde la traían en ese tiempo, esa cantera del Templo de la Cruz? ¿Era de ahí, de ese rumbo, o la llevaban desde aquí? Pues no sé, como que se ve que es de diferentes partes. Ah, ya. Porque sí, como que no es de la pura de la Cañada. ¿No les decía a su papá cuánto le pagaban a la semana o diario por trabajar allí? No, o sea, en ese tiempo él me parece que ganaba como 150 a la semana. A la semana. ¿Y se quedaba ahí mismo en el templo? Sí, sí. Ahí con los franceses. ¿Ahí le daban de comer a él? Sí, pues ahí yo creo que él era muy inteligente para hacer de comer, no se le dificultaba para hacer de comer. Eso es. Donde quiera. ¿Y nunca lo llevó usted a ver su trabajo? No, pues... ¿Estaba chiquillo usted? Yo estaba... En ese tiempo estaba yo chiquillo. Pues, sí, 6, 7 años tenía usted. No, menos. Menos, porque él, le digo, ya lo oía él aquí cuando agarró la chama aquí en el 60, que anduvo ya, no, pues ya, entonces ya tenía yo 8 años. ¿En ese tiempo en qué se iba su papá a Querétaro? Él se iba en el camión, había camión, en aquel tiempo había camión que nomás cada 8 días venía. ¿Aquí? Los viernes, me parece. ¿El camino de Empedrado ya estaba en ese tiempo? ¿O fue muy allá? Yo creo que ha de haber sido, no sé, pero no, sí había, porque él se bajaba, cuando venía de allá para acá el día sábado, se bajaba en el Colorado, ahí en el puente, y se venía atravesando aquí por Acostlancito, por aquí, por eso. ¿Ah, se venía a pie? A pie. Entonces no había camión para acá. No, pero es que eran los sábados y el carro el viernes. Acá era el que traía la mercancía, que traía a los comerciantes. Entonces sí llegaba hasta aquí, hasta Escolásticas. Me parece que sí. Eso es. Pero cuando no, él se venía caminando. Le decíamos el Gavilán a ese carro. Y luego él había veces que cuando se iba, luego se iba andando de aquí de la casa, allá al lado de Huimilpan, ahí donde le nombran el Salto, ahí por tal escuela, ahí ya hacía la parada así, ahí se subía en el carro para Querétaro. Y era camino real, camino de terracería. Sí. Eso es. Entonces siempre sufrían mucho para... No, pues olvídese, luego cuando se ponía a platicar, dice, si supiera la gente, dice, mi vida es una historia, decía. Porque yo aparte de todo, dice, no, pues aquí con su cuñado, se las vido negras ahí en la hacienda. Porque como él no traía herramienta cuando empezó, lo le decía. ¿Era su cuñado el que...? Sí, el difunto Antíoco, que tenía... realmente él era el maestro, Era un compañero de trabajo, el maestro era el encargado de la hacienda. Ajá. Pero no, él era un trabajador, como todos allí. Más que esos eran los 3 los que estaban haciendo ahí. Pero luego a mi papá le decía, cuando decía que le prestara algún fierro, o traía una escuadrita chiconcita así, y le decía a mi papá que se la prestara. Y luego el difunto le decía, no, dice, sí, de eso nosotros quieren ganar su raya con la herramienta de uno, le decía. Con la herramienta ajena. Sí, y cuando mi papá lo llevó a Querétaro, pues él, sí, ya lo empezó a que lo llevara, y él, no, pues sí, cómo no, cuñado, dijo, ya. Pero le dio luego con lo que le pagó, que se vino y echó mentiras para poderse venir. Para poderse venir aquí ¿Y ya se fue haciendo el de su herramienta ahí en Querétaro? ¿Cómo? ¿Su papá se fue haciendo ya de su herramienta? No, pues no, o sea, ya en este tiempo sí ya traía herramienta, ya traía su herramientita ya. Sí. Y después cuando le trajo a la gente,
fue a la cañada y que agarró la chambel y mandó a hacer herramienta para traerles a martillos. ¿Y él mismo los enseñó o ellos ya sabían trabajar la cantera? No, apenas empezaron. A los que tuvo, ya como quien dice, empezó su primer taller ya de él. Empezó, pues no era ni su taller porque no estaban en su taller, o sea que aquí en Dolores y en Acutlancito les trajo herramienta a algunos, a los que tenían ganas de enseñarse, y les trajo la herramienta a él. ¿Pero la cantera, los de Dolores, venían hasta acá o ahí tenían cantera ellos en Dolores? Hay cantera allá en su rancho de ellos también. Sí, a su ejido. Sí. Tienen, y está en Acutlán también tienen. Que Acutlán entra acá en donde está. Sí, por el lado de la Purísima, por allá, por sí, aquel todo lado. eso. Sí, todo eso. Eso es. Y entonces su papá al empezar ya, realmente fue cuando empieza su propio negocio. Porque él ya trae herramienta, ya junta gente, enseña gente y se vuelve empresario, por decir, en pequeño. Pues sí, ya nomás que él, pues mire, para decirle, él no era una gente de las muy ambiciosas, porque él, pues, les pagaba lo justo a la gente. Él no era... No era explotador. Pues más bien que no, porque él sí les pagaba más o menos a la gente bien. Entonces él, a la gente de Dolores, les enseñó a hacer piezas, las que él necesitaba, que le estaban encargando. Pero era pura pieza de como dice, loseta y todo eso. Cuando empezaron, sí. Que empezó a trabajar. Y después, ¿dónde establece su primer taller su papá? Ya en una propiedad que él diga, aquí es mi casa, aquí es mío, aquí. Pues no, ya, pues todos trabajaban, es que nadie trabajaba, por decir, en un solo lugar. Siempre, como es individual, cada quien, por decir, está que tiene su banco, saca su material y lo hace. Ahí mismo. Y va y lo entrega, sí, y va y lo entrega. Lo que es eso de... Ay, pues imagínense, para cargar las piedras hasta una casa, un lugar. Sí, y donde se juntaban, sí, ya luego fue donde está el campo ese, si lo ha visto el campo que está ahí, donde sube para arriba. Sí. Allí era donde... Que ese campo en aquel tiempo le hicimos un trato a un señor que era el comisariado y se lo había comprado yo. Ya. En ese tiempo le di 150 por el no, es que ya luego hubo... ¿150,000? Hubo entre la gente, hubo desacuerdos porque habían ayudado a componer ahí. Pero mi papá como eran trabajadores, les dio permiso, ¿no? De que no, sí, órale, para que hagan, para jugar básquet. Pero ya luego, no, hombre, se vinieron los problemas. Vinieron los problemas y ya se... ¿Y de qué otras obras se acuerda que su papá haya participado o haya hecho fuera de aquí de Escolásticas? No, pues hay muchas obras en Querétaro. ¿En donde más? Ya me dijo que en el Templo de la Cruz estuvo trabajando, en el Tecnológico de Monterrey, con los niños perros. Sí, lo que es, no, en el Tecnológico él no estuvo, sino que le digo que las fuentes eran de los que está allá una, creo, ¿no? Que están, y ya, en Tequis hay otra, pero él las hizo. Sí, de las que hizo. Eso es, o sea que no fue a trabajar, llevó la fuente. Sí. ¿En Tequisquiapan también? En Tequisquiapan. ¿Y dónde está su...? No me acuerdo bien dónde. Pero hay una fuente, ¿es en particular o es en público, en la fuente que hizo él ahí? Me acuerdo cómo se llama allí, donde también pusieron una fuente. Y es que hicieron una también, creo que hizo una también para allá, para allá donde está el balneario, hombre, allá lejos, de aquel lado de México, hombre. Ah, ¿para Huastepec? No, es que se me... No, o sea, pues poco a poquito. ¿Y de dónde más me decía? Entonces, ya nos fui. Entonces, ¿qué otros lugares cree usted que hizo obras o que sabe usted que hizo? No, obras aquí en Querétaro estuvimos ahí allá se me olvidó cómo se llama, pero también enfrente al templo es que el de... La casa de la Rondo, ¿no se acuerda usted? ¿La casa de la qué? De la Rondo, del S.Grey, tiene instrumentos musicales, y que si la conoce. O sea, a lo mejor sí. En Querétaro, que es por ahí en el centro, por allá atrás de San Agustín. Ajá. Ahí está, ahí estuvimos haciendo lo que es la fachada, y ahí me tocó ir a mí también. También le tocó ir a hacer. Estuvimos en el 72, estuvimos haciendo en 72, 73, allá
allá en la capilla, una hacienda que era de un señor Marco Antonio Jimeno. Ahí estuvimos también, era un ganadero. ¿Dónde es? ¿En qué lugar me dijo que es? En la capilla ahí de aquel lado del hospital, atrás. Ah, ya. Ahí. Porque su casa de Marco Antonio Jiménez, yo creo que a lo mejor la conoce, está del señor. ¿Y qué le hicieron ahí en ese lugar? Le hicimos lo que era la fachada, lo que es todo de marcos y eso es lo que necesitaba de cantera. Ajá. ¿Y al gobierno nunca le trabajó él, al gobierno del estado? Pues sí, también ¿Sí? le trabajó, sí. ¿Y qué sienten ustedes, por ejemplo? Yo siempre he considerado que ustedes, los trabajadores de la cantera, pues le dan alma a la piedra, la transforman con un pedazo de cualquier piedra, la transforman y les dan el toque. Porque dicen, no es igual copiar que hacer lo que sale del ser humano, pero también copiar es bien importante, porque si yo voy a copiarlo, pues lo tengo que hacer igual, o lo más que se parezca. Además que ahora ya han salido muchos muchachos, la mera verdad, yo digo mi admiración para ellos, porque hay muchos muchachos jóvenes que han hecho cosas, casi por decir increíbles, usted ha visto, ¿no? Sí. Y no más que yo a mí, fíjese que como hay en la feria, ahí es donde he visto yo, aquí en la feria que es cada año, a mí no me llamó la atención entrar a la feria. A concursar. A concursar, porque hay gente que va y participa con piezas que otra gente hace. Las lleva como propias. Sí, a lo mejor algunos no se adueñan, por así decir, sino que a lo mejor tienen el nombre de la persona. Pero luego lo que a mí no me gustó cuando empezaron, que pues venía gente a calificar que ni conocía. Nomás agarraban los jurados de aquí y de allá para... Sí, y yo decía, no, pues es que estos no saben, pensaba, yo nunca les dije nada, pero dije, estos no saben ni lo que se hace. Estos deberían de ponerse a calificar una piedra de cuando agarra que es la piedra y empieza. Desde el principio. Desde que la anda cargando, que la anda rodando. Porque a veces cargamos piedras así grandes y en un carro, entonces, más de un metro, las echamos al camión y ahora lo que necesito, ¿no? Me platicaba el otro día de aquel señor, aquellos señores que se dedicaban con sus burros les ponían los palos y se dedicaban a cargar la piedra. ¿Se acuerda cómo se llamaban aquellos señores? No, pero sí ha escuchado cómo sacaban la piedra pues antes las piedras. Y yo, porque nosotros ya lo sacábamos.